¿Cómo están, niños? En esta pequeña cápsula de palabras homófonas vamos a recordar este concepto, porque seguramente años anteriores la palabra homófona la tienen muy clara, pero ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista un poco más complejo en textos, quizás textos poéticos, los que estamos viendo también en clases de castellano. Pero entendamos lo que es una palabra homófona. Homo corresponde a la palabra igualdad y fono sonido. Entonces quizás por ahí puede alguno de ustedes ya empezar a tener conocimientos previos de lo que es una palabra homófona. Vamos a trabajar directamente en la página 122 de nuestro libro de lenguaje, pero previo creo que quizás ustedes, si les digo la palabra hola, de saludar, recuerden muy bien cómo se escribe. Y también les puedo decir también que existe la palabra ola, del oleaje, de la marea, lo que corresponde de los cierres, el mar, en la playa, ese concepto. Entonces, pero recuerdan que alguno de ellos se escribe distinto, se escribe igual. ¿No? ¿Hay alguna idea sobre aquello? ¿Recuerdan que quizás también la palabra tuvo, del verbo tener, en su pasado se escribe de una manera, y tuvo de una cañería, que es su similar, también podría sonar igual, pero se escribe de la misma manera que el tubo anterior que dije? ¿Mm? Entonces todo aquello lo vamos a descubrir en esta pequeña cápsula de las palabras homófonas. Perfecto, niños, entonces ya estamos en la página 122 de nuestro libro de lenguaje, y donde vamos a trabajar directamente las palabras homófonas. Y en nuestro primer ejercicio dice, ¿qué crees que significan las palabras destacadas? Primero hablamos de un concepto, aquí la palabra destacada vaya, y también tenemos la palabra destacada acá, otra vez vaya. Marqué un poco más pasado, vaya. Perfecto. Pero ambas significarán lo mismo. A ver, no vaya por ese camino, pues se encontrará con una valla muy alta. ¿Recuerdan las clases quizás de atletismo, cuando Marcelo Orellana decía, cuidado con esa valla, salga de ahí porque hay pista libre? ¿Recuerdan en clase de atletismo? Vaya, claro, por ahí, pero hay otro vaya anteriormente que está acá, que estamos destacando, que indica vaya, indicación de un verbo. Entonces, por ahí hay diferencias. ¿Crees que significan lo mismo? Vamos a responder. ¿Y qué tienen en común y qué tienen diferente las palabras destacadas? A ver, evidentemente que vaya tiene que ver con el verbo ir, la conjugación del verbo ir. Y vaya es una barrera, lo que habíamos hablado anteriormente, que podía ser una barrera de saltar, o incluso una valla en un estacionamiento. ¿Ya? Y probablemente en clase alguno de ustedes me podría estar levantando la mano y decir, profesor, hay una valla que se escribe con B, es decir, con B larga, y con Y, ya que es una valla del fruto. ¿Ya? Entonces, claro, si se dan cuenta, suenan igual, pero de ninguna manera significa lo mismo. Por lo tanto, acá abajo podemos entender que se pronuncian igual y se escriben diferente. Es decir, se escribe una con Y y la otra con doble L. Si continuamos un poco más abajo en nuestro cuaderno, podemos ver también que acá tenemos la definición, lo más importante que evidentemente ya pudimos inferir en nuestro ejercicio previo y también en lo que estamos haciendo ahora. Dice, las palabras homófonas son aquellas que suenan de la misma forma, ¿ya? Pero se escriben distinto, ¿ya? Totalmente distinto, pero suenan igual, igual. Por eso es muy importante reconocer el contexto de la palabra, el significado de la palabra en el cual está ubicado el texto. Por eso dice, pero se escriben distinto y tienen cada una un significado propio. Algunos ejemplos son, por ejemplo, habría del verbo haber, y también habría del verbo abrir. Ya, por ejemplo, ya abría mi corazón hacia ti, ya, y habría quizás bebida o gaseosa o un helado para el almuerzo. Entonces tiene que ver del verbo haber. Varón, de un título nobiliario, ¿ya? Y varón también un sinónimo de hombre. Vota, ¿ya? Del significado de votar, de sufragar, cuando los adultos votamos por presidente, por senadores, diputados, alcaldes, y también vota del calzado. Y hacia abajo también tenemos diferentes ejemplos también, que también nos explican directamente lo que es una palabra homófona. Muy bien, niños, hemos llegado a la última parte de la cápsula de lenguaje, en la cual nos va a hablar sobre los verbos regulares. Pero previo a revisar nuestro texto de lenguaje, siempre es importante conectarlo con lo que sabemos. Seguramente si yo les digo verbos, claro, es una palabra que indica una acción,
Por lo tanto, es fácil reconocer que quizás jugar, comer, escribir, dormir, pensar, que son acciones, corresponden a un verbo. Pero necesito que nos recordemos un poquito qué son los verbos infinitivos. ¿Recuerdan lo que son los verbos infinitivos? ¿Recuerdan las terminaciones de aquellos verbos? Quizás son verbos que no tienen tiempo. Escribir, caminar, leer. ¿Qué tienen en común? Beber. No tienen un tiempo, no sabemos si están en pretérito perfecto, que es el conocido como el pasado, si está en futuro o si están en presente, pero sí nos puede indicar que todas terminan, fíjense, en ar, er, ir, escribir, leer, nadar, jugar, nos va a ayudar a entender que aquellos verbos están conjugados como verbos infinitivos. Ya reconocido un poco este concepto, ya conectado con nuestras ideas previas, vamos ahora a profundizar qué son los verbos regulares. Muy bien, jóvenes, es momento que estén frente a su libro y lo podamos abrir en la página 126, porque vamos a revisar la lección que tiene que ver con los verbos regulares. ¿Se acuerdan que anteriormente, previo a esta presentación del libro, hablamos sobre los verbos infinitivos y lo reconocíamos también como aquellos verbos que no tenían un tiempo verbal, pero terminaban en ar, er, ir? Entonces, si se dan cuenta en cada verso, que son los textos que estamos trabajando, recuerden, textos poéticos, dice, el primer verso que encontramos, que vamos a subrayar, dice, que no encuentran el camino para llegar a tu alma. Luego, fíjense, llegar. Segundo verso, fue como comprender las sirenas lejanas. Y luego tenemos el próximo verso que dice, todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir. Pero démonos un poquito cuenta, o fijémonos, perdón, en los verbos destacados, en llegar, comprender y sufrir. Si notamos en ellos, son verbos que terminan en ar, er, ir. Entonces, estamos respondiendo un poco a la pregunta de la letra A que dice, ¿qué tienen en común los verbos destacados? Fíjate en su forma. Podemos encontrar que son verbos que están expresados en infinitivos, como habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Luego de, eh, luego de aquello, nos invita a completar esta tabla conjugando verbos en tiempos solicitados en presente, el verbo llegar, el verbo comprender, aquí lo vamos a marcar, llegar en presente, comprender en pretérito perfecto, que también nosotros conocemos como pasado, y sufrir, pero en futuro, es decir, algo que ocurrirá próximamente, pero no ocurrió no ocurrió en el pasado ni está ocurriendo, sino que va a ocurrir, como bien dice ahí, en el futuro. No va a ocurrir eh, o no está ocurriendo en este momento. Por lo tanto, vamos a conjugar estos verbos y vamos a revisar cómo lo haríamos. Por lo tanto, yo les invito en este momento a pausar el video, a intentar eh, completar este recuadro con la conjugación de los verbos en los tiempos solicitados y después comparemos nuestra solución. Muy bien, muchachos. Vamos a revisar cuáles son nuestras respuestas. Evidentemente que el verbo llegar lo estaban pidiendo conjugar en el verbo, perdón, en tiempo presente. Por lo tanto, teníamos que darnos cuenta aquellos pronombres personales que estaban acá en el costado, ¿ya? Y darnos cuenta que tú llegas porque está hablando del presente. En cambio, cuando hablamos de nosotros, cambiamos el verbo porque está hablando de varias personas, por lo tanto, hablamos de nosotros llegamos, como también cuando es una pura persona en solitario que indica acá yo llego. También podemos notar que en el pasado, en pretérito perfecto, podemos decir que comprender, en el caso de ellos, podemos notarlo como ellos comprendieron. ¿Ya? En cambio, en el futuro de nosotros cambia como nosotros sufriremos, es decir, algo que no está pasando ni ha pasado, pero sí en un futuro pasará. Por lo tanto, también lo podemos encontrar, fíjense, si vamos al pronombre personal tú y lo llevamos al
futuro de sufrir, también encontraremos que cambia como tú sufrirás, es decir, algo que ocurrirá próximamente en el futuro. Entonces, felicito a aquellos que lo hicieron muy bien y si hay alguna corrección, no se preocupen, jóvenes, pueden hacerlo sin ningún problema y en este momento pueden pausar, corrigen y luego siguen trabajando en la cápsula que estamos eh, relacionando sobre los verbos regulares. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con nuestro trabajo y vamos a acercarnos al concepto que necesito que hoy puedan comprender muy bien. Bueno, los verbos regulares mantienen constante una parte al conjugarse. Eso es clave. O sea, son verbos que en la práctica, podría decir, cuando se conjugan en su tiempo, ya en la persona en que estén, no se modifica mucho en su palabra. Eso es muy clave. Esos claves lo tienen que tener muy bien en su cabeza. O sea, la palabra no cambia mucho en lo práctico, si se podría decir. Aunque cambien las personas gramaticales y los tiempos en que se usan. Eso es clave, muy importante. O sea, ¿puede cambiar los tiempos? Sí. ¿Pueden cambiar las personas gramaticales, los pronombres que lo usamos? Muy bien, sí. Pero no cambia tanto el verbo en su estructura gramatical, perdón, como palabra. Se diferencian de los verbos irregulares porque mantienen la raíz del verbo. ¿Se dan cuenta? Es como una raíz, como cuando hablamos de un árbol, que cuando un árbol tiene una buena raíz está firme sobre el suelo. Bueno, en este caso una palabra mantiene su raíz, es decir, no se transforma mucho. ¿Ya? Un árbol con una buena raíz frente a un viento no le pasa nada. Quizás el viento que podría tener las palabras que son los tiempos verbales y las personas gramaticales, que sería el viento, esa palabra nos modifica porque esta tiene una buena raíz. Salió como un poco pensamiento, un poco texto poético, pero claro, es para que ustedes puedan entenderlo. Fíjense, acá abajo el ejemplo. Decimos que verbos irregulares en presente cambian luego, fíjense, por eso era muy importante que comprendieran y recordaran que los verbos infinitivos son terminados en ar, er, ir. Por ejemplo, acá tenemos un verbo infinitivo, conocer, y en la terminación er, fíjense que cambia mucho, mucho. Conozco. En el caso de sentir, después de la terminación ir, del verbo en infinitivo, fíjense cómo cambia el verbo al conjugarlo. Siento. Pero en el cambio, los verbos regulares en presente, por ejemplo, aprender, que también es un verbo infinitivo, al conjugarlo no cambia y solamente cambia la palabra después de la raíz. Es decir, la raíz se respeta acá. Fíjense, aprend, aprend. Y después o. Fíjense que subir, acá también, mantiene su raíz igual que subo. Y solamente cambia lo que continúa como verbo infinitivo, ir o. Por lo tanto, aprender corresponde a un verbo regular porque su raíz no cambia al conjugarla, como en este caso el presente. También pasa el mismo fenómeno con el verbo subir. A diferencia de estos verbos irregulares, que es conocer, que cambia al conjugarlo, porque fíjense que la raíz de conocer cambia luego en conozco y también la raíz de la palabra sentir cambia también en siento. Por lo tanto, son verbos irregulares. Y nosotros aprendimos hoy lo que son los verbos regulares. Acá abajo hay otro ejemplo del verbo llegar. Ejemplo de conjugación, llegamos. Si se dan cuenta, en el verbo infinitivo, acá en llegar, se mantiene la raíz y luego se conjuga, también se mantiene la raíz acá abajo, y el fragmento invariable se denomina raíz, y lo que, en este caso, el fragmento que se cambia se denomina, recuerden muy bien, desinencia, ¿ya? La raíz es la estructura del verbo que no cambia, y lo que va cambiando, ya el fragmento que cambia, se denomina desinencia. Muy importante que lo... Muy bien, niños. Espero que esta última parte de la cápsula la hayan disfrutado. Entiendo que los verbos regulares pueden ser un poco más complejos, por ello es muy importante que recuerden qué son los verbos infinitivos, que vayan repasando. Por ello les va a quedar como tarea la página 127 del libro,
Por aquí va a salir la descripción de lo que ustedes tienen que hacer y vamos a revisar todas estas tareas que vamos dando constantemente el lenguaje en nuestras tutorías semanales de lunes y miércoles. Por ello es importante que se conecten para que vamos resolviendo dudas. De estos ejercicios prácticos que estamos haciendo, luego van a ir haciendo las evaluaciones. Por eso es muy clave que hagan estas tareas y luego, si es que tienen alguna duda, la podamos ir revisando en conjunto en nuestra tutoría de los lunes y los miércoles de lenguaje. Por ello, los invito a todos a conectarse. Nada, esperar que se encuentren muy bien y nos vemos en una nueva oportunidad.